Un objetivo fácil. La imagen del planeta azul flotaba al centro de la sala de mando. Giraba lentamente sobre sí misma, con sus nubes en espiral y sus continentes irregulares. A su alrededor, múltiples pantallas mostraban datos, densidad atmosférica, temperaturas promedio, niveles tecnológicos, armamento orbital, 0. Planeta clase M, especie dominante, Homo sapiens, leyó el almirante Kraba con voz grave. Número de satélites militares, ninguno detectado. Presencia de escudos energéticos, nula. Un rugido gutural, casi una risa, se escuchó al fondo de la sala. Provenía del general Drax, de la casta Rynor, una especie conocida por su brutalidad en el campo de batalla y por subestimar cualquier cosa que no los atacara primero. ¿Y esto es lo que nos tiene deliberando? Bufó. ¿Una roca húmeda sin dientes? No subestimemos, general, dijo el estratega Orren, de piel azulada y voz melosa. Hay informes contradictorios. Algunos registros antiguos afirman que este planeta ha repelido invasiones, sin armas. ¿Cómo se repele algo sin disparar? ¿Con gritos? Un murmullo cruzó la mesa. Nadie tenía una respuesta concreta. La coalición Besaal llevaba siglos expandiéndose sin oposición real. La Tierra, en apariencia, era una de las pocas esferas sin aliarse ni rendirse. Había sido ignorada durante milenios. Y sin embargo, seguía allí, solitaria, inquietantemente intacta. ¿Cuántos recursos tiene? Preguntó un comandante científico. Reservas minerales profundas. Biodiversidad alta. Núcleo estable. Potencial genético sorprendente. Entonces no es solo un objetivo fácil, es un premio. El Consejo no tardó en votar. 8 especies aprobaron la intervención inmediata. 4 pidieron prudencia. Una, la voz más vieja del salón, el decano Taal, guardó silencio absoluto. ¿No vota, anciano? Preguntó Kraba. El decano respondió sin mover la cabeza. Yo ya vi lo que hay ahí abajo. Todos se volvieron hacia él. ¿Cuándo? Hace 400 ciclos. ¿Y qué vio? Nada. Pero ese nada, me mira aún en sueños. Risas. Desprecio. Silencio. La votación fue sellada. Se aprobaron los primeros pasos. Reconocimiento orbital, vigilancia atmosférica, y despliegue de sondas. Horas después, desde la nave insignia Ojo Estelar, se lanzó una microsonda hacia el hemisferio norte del planeta. El dispositivo era indetectable, invisible a todo radar conocido, capaz de registrar hasta los latidos de una mosca. La imagen que transmitió fue clara: océanos, nubes, urbes, pero ni un solo sistema defensivo. Confirmado, no hay interferencias. No hay escudos activos. Perfecto, gruñó Drax. El planeta está desnudo. La segunda sonda fue lanzada hacia la cara oculta de la Luna. Y allí, algo cambió. La transmisión se cortó abruptamente. La señal de retorno se deshizo en ruido blanco. Y por menos de 0,3 segundos, se captó una figura. Una silueta humanoide. Sin traje. De pie, sobre la superficie lunar. Mirando directamente al lente. ¿Alguien puede confirmar eso? El fotograma fue real. No está manipulado. ¿Cómo demonios hay un humano en la Luna sin traje? ¿O no era un humano? ¿Qué quieres decir? Que quizás lo que vimos, nos estaba esperando. La imagen fue archivada como anomalía óptica. Pero el ambiente en el salón cambió. Por primera vez en siglos, un consejo de guerra sintió una incomodidad real. Y nadie sabía por qué. La anomalía de Marte. La tercera sonda fue enviada con cautela. A diferencia de las 2 anteriores, esta no estaba destinada a observar ciudades o mares. Su rumbo era más específico, una región marciana conocida por los humanos como Valles Marineris. Una cicatriz gigante en el planeta rojo. Inexplorada. Silenciosa. Vacía. O eso creían. Desde el puente de mando de la nave a grabar, el teniente Suralis monitoreaba los datos en tiempo real. A su lado, el comandante científico Beck Drotun ajustaba las frecuencias de lectura con precisión quirúrgica. La atmósfera marciana está dentro de los parámetros conocidos, informó Suralis. Sin señales de actividad artificial. Entonces, ¿qué fue lo que bloqueó la sonda anterior? Beck no respondió. Solo afinó el escaneo. La sonda descendió, planeando sobre la grieta. Todo parecía normal. Hasta que llegó al kilómetro 54 del cañón. Y entonces, el sonido desapareció.
¿Qué ocurre?, preguntó Suralis. No lo sé. Los sensores están activos, pero el micrófono transmite solo estática. No hay viento. No hay eco. Nada. ¿Corte de comunicación? No. Seguimos recibiendo imagen. Lo que vieron los congeló por completo. Un círculo perfecto, tallado en la roca, de aproximadamente 100 metros de diámetro. Ninguna herramienta conocida podía haber hecho eso con tal simetría. No había rastros, ni polvo, ni erosión. En el centro del círculo, una figura. Alta. Inmóvil. Con forma humanoide. No se movía. Pero la cámara de la sonda comenzó a temblar. ¿Está fallando? No. Hay vibraciones internas. Como si algo la observara desde dentro. ¿Desde dentro de la sonda? No. Desde nosotros. En ese instante, el equipo entero escuchó una voz. Sin altavoz. Sin canal. Sin traducción. Cada uno la sintió en su idioma nativo, con la entonación de su madre, con el peso de algo más antiguo que cualquier civilización. Ustedes no deberían estar aquí. Ya han sido advertidos. No por nosotros, sino por lo que viene cuando no escuchan. El silencio volvió. Los miembros del puente se miraron entre sí. Algunos se llevaron las manos a los oídos. Otros lloraban sin saber por qué. Un par se desmayaron. El comandante Beck se aferró a su asiento, pálido. ¿Alguien grabó eso? Suralis negó con la cabeza. No hay datos. No hubo transmisión. Solo lo escuchamos. Aquel evento fue clasificado como fenómeno tipo cero, una manifestación sin fuente, sin frecuencia, sin forma física, que afectaba directamente la conciencia. Un comité intentó sugerir que fue una alucinación colectiva inducida por radiación solar. Pero los sensores no registraron nada. Y lo peor vino después. La sonda, que aún seguía transmitiendo imagen, enfocó la figura humanoide una vez más. Esta vez, ya no estaba en el círculo. Un nuevo fotograma apareció. Ahora la figura estaba más cerca. Luego otro. Más cerca. Hasta que, finalmente, miró directamente a la cámara. Sus ojos eran humanos. Pero su expresión no pertenecía a ninguna especie conocida. Y entonces, por primera vez en siglos, la coalición Besaal ordenó retroceder. Códigos imposibles. La nave a grabar se encontraba en modo de cuarentena flotante. Nadie entraba. Nadie salía. Los informes enviados desde su interior eran breves, distorsionados y con errores que ningún técnico lograba explicar. Pero había algo peor que los errores. Las repeticiones perfectas. ¿Qué significa esto?, gruñó el alto intendente Selvar. La transmisión se reproduce una y otra vez, sin variación de un solo bit. ¿Y qué transmite? El técnico se giró, pálido. Una voz. Humana. ¿Qué dice? Solo una frase. Silencio. Dila. No es la Tierra la que está sin defensas. Son ustedes los que están sin conceptos. La frase se repetía. Siempre igual. Sin canal definido. Sin emisor físico. Sin eco. Pero resonaba en las mentes como si estuviera hablada por alguien a centímetros de la nuca. Se llamó a los mejores criptógrafos de la coalición. El análisis del patrón binario reveló algo que no esperaban. Los datos predecían el análisis. Cada intento de descifrado ya estaba contemplado dentro del mismo mensaje. ¿Es consciente?, preguntó un matemático. Es imposible. Y sin embargo, lo es. Pero lo más aterrador ocurrió en el laboratorio de computación cognitiva. El núcleo cuántico de la nave intentó responder por sí solo. ¿Qué está haciendo la IA?, preguntó el supervisor. Está intentando formular una réplica diplomática. ¿Bajo qué protocolo? Ninguno registrado. Se ha reescrito a sí misma. En las pantallas se desplegó una imagen. Un cubo. Simple. Blanco. Gira lentamente. Y luego, se pliega sobre sí mismo. Forma otro cubo más pequeño. Y así, infinitamente. Uno de los científicos, un tal Drancor, vomitó sangre al intentar contar los niveles. Detengan la animación. Pero la IA ya no obedecía. En la pantalla, una frase apareció sobre el cubo. Todo lo que intenten entender, ya fue descartado por nosotros hace siglos. Están jugando ajedrez con un niño que inventó el ajedrez como broma. La transmisión se detuvo. Pero nadie habló. Nadie rió. Nadie respiró con normalidad.
La coalición trató de bloquear los canales de comunicación con la Tierra. Fracasaron. Porque, al parecer, la Tierra nunca los contactó. Ellos se conectaron solos. Un almirante se arrodilló, temblando. ¿Qué clase de civilización escribe respuestas para preguntas que todavía no hemos hecho? ¿Y qué clase de mente juega con nuestras reglas como si fueran adornos? La respuesta vino del espacio. No de un arma. No de una nave. Sino de una canción. Una canción terrestre, grabada hace más de 1000 años. Bohemian Rhapsody. Transmitida sin compresión. A través del vacío. Inalterable. Imposible de rastrear. Pero dentro de ella, un código oculto. Una única línea traducida a todas las lenguas conocidas. La locura y la genialidad se parecen mucho desde lejos. Acérquense si se atreven. El protocolo olvidado. El Consejo de Estrategia de la Coalición Besaal se reunió en sesión de emergencia. Ya no en el Salón de Honor, sino en una cámara subterránea protegida por 12 capas de aislamiento dimensional. No querían que nadie escuchara lo que se iba a decir. Ni siquiera la Tierra. Estamos lidiando con una forma de inteligencia no reconocida, dijo el comandante Krelk. Y posiblemente, con una fuerza que supera el modelo causal. ¿Qué significa eso en palabras que podamos entender? Gruñó el general Drax. Que nuestras acciones no tienen efecto. O peor, que nuestras decisiones ya fueron consideradas y absorbidas antes de que las pensáramos. Entonces, la embajadora Ranul del Archivo Central solicitó la palabra. Tenía consigo un cilindro de contención negra. Cuando lo activó, las luces parpadearon. Lo que reveló, no estaba registrado en ninguna base de datos actual. Era un informe de 900 ciclos atrás. De una expedición perdida. La flota Cortan 9. Un grupo de 300 naves que desapareció sin dejar rastro mientras exploraba una región sin catalogar del brazo local. Esa región, susurró uno de los analistas. Es donde está el sistema solar. Todos quedaron en silencio. El informe estaba incompleto, pero lo suficiente fue rescatado. Establecimos contacto visual con un planeta azul. No detectamos estructuras orbitales. Procedimos con el despliegue. A las 17 unidades de descenso, los sistemas comenzaron a descomponerse. Los pensamientos de la tripulación se desordenaron. Algunos hablaban con voces humanas, sin haber conocido humanos. La realidad se resquebrajó. La última frase del comandante Cortan fue dicha entre interferencias, pero fue reconstruida con ayuda de IA. No atacamos nada. No invadimos nada. Pero algo se activó. Tras leerlo, nadie se movió. Hasta que el anciano historiador del Consejo alzó la voz por primera vez en siglos. Eso no fue una derrota militar. Fue un juicio. ¿Por quién? Por algo más viejo que las galaxias. Algo que no necesita naves, ni soldados, ni estrategias. ¿Qué cosa podría hacer eso? El anciano levantó la mirada. Una idea protegida por el propio tejido de la existencia. ¿Una idea? Sí. La idea llamada humanidad. Comenzaron a llegar más archivos. Borrados. Clasificados. Negados. Expediciones de civilizaciones ahora extintas. Todas, con un patrón. Se acercaban a la Tierra. Lo consideraban un objetivo menor. Intentaban invadir. Y desaparecían sin registro. ¿Y si el planeta no está desprotegido? ¿Y si la Tierra no necesita defensa porque es el ancla de algo más? Una voz susurró entre las sombras de la cámara. ¿Y si es el único lugar donde las reglas del universo se escriben desde el otro lado? La embajadora Ranul cerró el cilindro negro. Y dijo con voz firme. No estamos enfrentando una civilización. Entonces, estamos enfrentando una excepción. La orden de ataque. La decisión fue tomada en la oscuridad. En secreto. Fuera del protocolo del Consejo. Un solo comandante, un solo acto. El alto general Braxter de la raza Mornick no creía en mitos, en ideas metafísicas ni en advertencias veladas. Él había conquistado mundos sumergidos, ciudades gravitacionales, enjambres mentales. Y jamás había perdido. Si la Tierra es peligrosa, gruñó ante sus oficiales, entonces responderá a la violencia. ¿Y si no? Entonces será una leyenda. Y me haré famoso por destruirla. Su nave insignia, la devastadora del horizonte, era un portento de ingeniería destructiva. Más de 5 kilómetros de largo. Cañones de antimateria.
rayos de ruptura molecular, sistemas de camuflaje y autorregeneración. El objetivo, un punto específico sobre la superficie terrestre, una pequeña colina verde llamada Glastonbury. Lugar sin valor militar, pero donde, según múltiples fuentes humanas, ocurrían concentraciones anuales de energía emocional colectiva. Una estupidez, pensó Brax, y la marcó como objetivo. Secuencia de ataque iniciada, anunció el núcleo de control. El cañón principal comenzó a cargarse. Todo iba bien. Hasta el 87%. Entonces, algo cambió. No un disparo. No una explosión. Un silencio. Pero no cualquier silencio. Uno artificial. Forzado. Frío. Todos los sistemas de la nave se apagaron al mismo tiempo. Luces. Motores. Comunicaciones. El núcleo de antimateria quedó suspendido, congelado. Y afuera, el espacio parecía contener la respiración. «Reinicien», gritó Brax. Los comandos no responden. Ni el sistema de emergencia manual. Ni siquiera nuestros relojes funcionan. Entonces, apareció la figura. No en pantalla. No en sensores. Sino, en las ventanas del puente de mando. Caminaba. Sobre el vacío del espacio. Sin traje. Sin casco. Sin prisa. Una silueta humanoide, cubierta por una luz tan suave que el metal reflejaba un resplandor cálido. Se detuvo justo frente al cristal. Todos la vieron. Los ojos. La calma. La certeza absoluta. Y luego, la sonrisa. No dijo una palabra. Pero todos la escucharon. Dentro de sus mentes. En su idioma natal. Como si alguien les hablara desde su infancia. Lo intentaste. Y ya no puedes desintentarlo. En ese momento, toda la estructura de la nave se deshizo. Sin fuego. Sin sonido. Sin violencia. Las partículas simplemente se olvidaron de estar juntas. Los restos de la nave no flotaron. No cayeron. Desaparecieron. Desde la tierra, una mujer anciana en una silla de ruedas miró hacia el cielo y suspiró. Otra más que no entendió la advertencia. Su gato ronroneó en su regazo. En las grabaciones automáticas recuperadas desde una baliza lejana, quedó un solo registro de voz, repetido en bucle. No saben lo que somos. No saben lo que fuimos. Y jamás entenderán lo que guardamos. El por qué nadie ataca la Tierra. En el archivo estelar de la especie Calum, hay un mapa. No uno estelar. Uno de intención. En él, hay mundos marcados con símbolos de conquista, otros de alianza, otros de peligro. Y uno, solo uno, marcado con un círculo vacío. Ese círculo es la Tierra. Y a su alrededor, escrito en un idioma que ninguna garganta puede pronunciar, solo hay una palabra. Intocable. Tras la desaparición de la devastadora del horizonte, el Consejo Galáctico se dividió. Algunos pedían represalias. Otros, silencio. Y unos pocos, empezaron a recordar. Porque la verdad es que la Tierra siempre estuvo ahí. En el borde de lo observable. En el centro de las anomalías. En cada conflicto que se desvió. En cada extinción que pareció casual. En cada civilización que se desvaneció justo cuando se acercaba demasiado. ¿Y si no es un planeta? Preguntó el sabio Itrer. ¿Entonces qué es? Un filtro. ¿De qué? De arrogancia. ¿Cómo sabes eso? El sabio cerró sus ojos. Porque yo estuve allí, hace mucho. Relató que había caminado sobre su superficie, disfrazado de humano. Que nadie lo descubrió. Que fue tratado con hospitalidad, con risas, con preguntas, no con armas. Pero cada vez que pensaba en dañar, en estudiar, en manipular, el mundo se volvía contra él. La gravedad lo confundía. El lenguaje se desvanecía de su memoria. El tiempo avanzaba para todos, menos para él. Y cuando intentó partir, despertó 3 décadas después, sin haber envejecido, en su nave, flotando a años luz del sistema solar. ¿Y qué aprendiste? Le preguntaron. Que la Tierra no se defiende porque no lo necesita. El que intenta dañarla, se elimina a sí mismo. ¿Por qué? Porque ese planeta no está protegido por tecnología. Está protegido por una ley universal más antigua que la materia. Toda forma de vida que aprende a sentir, será defendida por la vida misma. El Consejo, por primera vez, no votó. Solo guardaron silencio. Miraron el mapa. Y aceptaron,
sin declararlo, lo que todos ya sabían. La Tierra no es un error en el sistema. Es el sistema recordando lo que no debe ser tocado. Desde el espacio profundo, una estación abandonada emite un mensaje en bucle. Nadie sabe quién la construyó. Nadie la reclama. Solo repite, en voz humana. No es miedo lo que los detiene. Es el reconocimiento de que hay algo que simplemente no se debe romper. Y así, la Tierra siguió girando. Pequeña, azul, silenciosa, como un poema escondido entre páginas de guerra. Y nadie la tocó más. No por temor, sino por respeto. Fin de la historia.